Imagina la escena. Una madre llora a su hijo en medio de una guerra. Un terremoto arrasa pueblos enteros. Una persona enferma se pregunta por qué, en el momento más duro de su vida, Dios parece estar en silencio. Estas imágenes son tan antiguas como la humanidad misma, y en todas ellas resuena la misma pregunta. Si existe un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué sufrimos? Este interrogante es el corazón de lo que la filosofía y la teología han llamado el problema del mal. Una pregunta que atraviesa no solo los libros, sino también las lágrimas, los miedos y la esperanza de millones de personas. El cristianismo no rehúye este misterio. Más bien, lo enfrenta de lleno. A lo largo de los siglos, teólogos, pensadores y creyentes han tratado de descifrarlo, proponiendo respuestas que buscan dar sentido a lo que parece insoportable. Para comprenderlo, debemos viajar hasta el principio de todo, a los relatos fundacionales de la Biblia. En el Edén, el hombre y la mujer vivían en armonía con Dios y con la creación. Pero esa paz no estaba asegurada por cadenas, sino por un regalo divino: la libertad. Dios no creó autómatas programados para obedecer, sino seres capaces de elegir, de amar, de responder. Y aquí está la paradoja. Esa libertad que hace posible el amor verdadero también abre la puerta al rechazo, al egoísmo, al mal. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer, rompen el lazo con el Creador. No es solo una historia de un fruto prohibido. Es el relato de cómo la libertad humana puede convertirse en origen de dolor. Cómo las decisiones equivocadas pueden desencadenar consecuencias que se extienden como ondas en un lago. El mal moral, las guerras, las injusticias, la violencia, es visto como fruto de esta herida original que atraviesa a toda la humanidad. Pero incluso si aceptamos esta explicación, otra pregunta aparece inmediatamente. ¿Qué pasa con el mal que nadie provoca? ¿Qué culpa tienen las víctimas de un tsunami? Los niños que nacen con enfermedades incurables, las comunidades que mueren de hambre tras una sequía. Este es el llamado mal físico, y quizás el más desconcertante. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir el sufrimiento inocente? Algunos teólogos han sostenido que este mal forma parte de un universo regido por leyes naturales. Un mundo donde los volcanes entran en erupción es también un mundo fértil para la vida. Un cuerpo humano capaz de regenerarse es también vulnerable a mutaciones que causan enfermedades. La naturaleza es el escenario donde existe el hombre, pero no está diseñada para ser un paraíso sin dolor, sino un espacio de prueba, de crecimiento, de finitud. Otros han propuesto que este sufrimiento es consecuencia indirecta de la caída, un mundo desgarrado que ya no refleja en plenitud la armonía inicial del Edén. Y hay quienes señalan que en última instancia, el mal físico permanece como misterio, uno que no puede resolverse con fórmulas, pero sí afrontarse con confianza. Aunque el dolor no tenga explicación completa, la fe afirma que Dios no abandona. Y aquí llegamos al punto central, la respuesta más sorprendente del cristianismo al enigma del mal. La cruz, frente al sufrimiento humano. Dios no envía solo palabras, no da únicamente explicaciones. En Jesucristo, Dios mismo entra en la historia y comparte el dolor de la humanidad. El Hijo de Dios no vino a vivir entre lujos, sino a experimentar el hambre, el cansancio, la traición y, finalmente, la muerte más humillante de su tiempo, la crucifixión. En ese madero, la teología cristiana ve el gran giro. El sufrimiento ya no es únicamente signo de abandono, sino lugar de encuentro con un Dios que decide cargar con el dolor del mundo. La cruz es escándalo y misterio, pero también esperanza. El mismo que muere es el que resucita, mostrando que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Este mensaje ha inspirado a generaciones de creyentes a mirar el dolor de otra forma. El sufrimiento no se elimina mágicamente, pero se transforma. Puede ser compartido, ofrecido, convertido en camino de amor y redención.
Por eso, para los cristianos, cada lágrima tiene un eco en la cruz y cada herida encuentra sentido en la resurrección. El problema del mal no desaparece. Hoy lo seguimos viendo en los noticieros. Guerras que destruyen ciudades, catástrofes naturales que dejan miles de muertos, familias enteras que huyen del hambre o de la persecución. Ante estas realidades, muchos siguen preguntando: ¿dónde está Dios? Y la respuesta cristiana sigue siendo la misma. Está ahí, en medio del dolor, en el abrazo del que acompaña, en la resiliencia del que no se rinde, en la fe del que confía incluso sin entender. En definitiva, el cristianismo ofrece un camino de comprensión y de esperanza. Afirma que el mal moral es fruto de la libertad humana, que el mal físico pertenece al misterio de un mundo limitado y en tensión, y que la cruz es la respuesta definitiva de un Dios que no abandona a su creación. Este triple enfoque no resuelve por completo el misterio, porque quizás no está destinado a ser resuelto como un problema matemático, sino a ser vivido como una experiencia de fe. Y tal vez esa sea la enseñanza más profunda, que incluso en las noches más oscuras, la pregunta por el mal se transforma en una búsqueda de sentido. Y en esa búsqueda, el cristianismo proclama que la última palabra no la tiene el sufrimiento, sino el amor.